¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vamos a sacar ese artículo donde nos empezamos a hablar de por qué los alemanes creen que hay una bomba de relojería en marcha con el tema actual y con la situación financiera actual, ¿vale? Vamos a empezar a hablar también de esto para que demos un repaso, porque al fin y al cabo estamos a las puertas de esa subida de tipos. O sea, realmente nunca habíamos visto en años una tasa de inflación como la del 5% que ha presentado Estados Unidos la semana pasada. Y lo que quieran hacer con los tipos de interés en Estados Unidos va a afectar al resto del mundo, al resto del planeta, porque es la moneda mundial. ¿Y por qué los alemanes se están poniendo tan nerviosos con esto? Pues es una pregunta clave para entender cuál es el escenario futuro que se nos plantea al resto, ¿vale? Dice, ignorar aún más la inflación empujará a la economía mundial a una gran crisis, según el último informe emitido por los economistas del Deutsche Bank, que señalan con el dedo las políticas de impresión de dinero de Estados Unidos. El artículo original se titula Sitting on a Time Bomb, Deutsche Bank Issues Grim Post-Pandemic Warning for US Economy. Y veremos además ahora que no solamente la advertencia y señalan hacia la política monetaria de Estados Unidos con el dedo, sí, pero están hablando de que esto va a producir una onda expansiva hacia el resto de la economía mundial, incluida la alemana. El mayor prestamista de Alemania advirtió que los niveles sin precedentes de efectivo que se inyectan en la economía mientras se descartan los temores de inflación conducirán a un dolor económico insoportable, no en el corto plazo, sino en 2023 y más allá. El informe apunta al impresionante estímulo monetario de Estados Unidos que, según se informa, es comparable al observado alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Comillas, dice, luego, los déficits estadounidenses se mantuvieron entre el 15 y el 30% durante 4 años. Si bien hay muchas diferencias significativas entre la pandemia y la Segunda Guerra Mundial, notaremos que la inflación anual fue del 8,4, 14,6, 7,6 en 1946, en 1947 y en 1948 respectivamente, después de que la economía se normalizó y se publicó la demanda reprimida, señala el Deutsche Bank. Básicamente hace una cronología y dice: esto pasó en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, se disparó la inflación, por un shock también en la oferta, que en aquel momento estaba producido por una guerra y una industria que tenía que dedicarse a producir balas y cañones en vez de producir vehículos, ¿no?, para el consumo. Entonces, esto ocurrió en ese shock de oferta, pero en este caso, durante esta pandemia, el shock de oferta ha sido porque se ha forzado al cerrar la economía. Además, los expertos pronostican impactos nefastos del nuevo marco de la Reserva Federal que apoyan tolerar una mayor inflación en beneficio de una recuperación total de la economía del país luego del letargo causado por la pandemia del COVID-19. Dicho de otro modo y para que se entienda, la disyuntiva que están planeando es, va a haber, la inflación del 5% es serio. Hay que empezar a tomar medidas que contrarresten ese aumento de inflación porque va a suponer una disminución del poder adquisitivo. Y dicen, ya, pero no la vamos a tocar. ¿Y por qué no? Pues porque va a ser peor el impacto que va a producir tocar la inflación. Tocar la inflación significará restringir la liquidez a través del tipo del tipo de interés, subir los tipos de interés. Esto encarecerá el dólar y esto asimismo producirá una reducción de la liquidez que hará que las bolsas corrijan fuertemente. El problema es que no somos capaces de medir hasta dónde van a corregir las bolsas. Es decir, que cuando esto pase y toquen el castillo de naipes, que es la bolsa de Wall Street, no saben hasta dónde va a caer todo. Ese es el problema. Y no estoy exagerando, es la puta verdad. No quieren hablar de tipos de interés porque les da miedo, tienen terror a hablar de los tipos de interés. Dice, la consecuencia de la demanda será una mayor interrupción de la actividad económica y financiera de lo que sería el caso cuando la Fed finalmente actúe. Es decir, va a ser peor para cuando la Fed se decida actuar, ya va a haber una contracción de la demanda. Escribieron los economistas del Deutsche Bank en el primer informe de la nueva serie, titulado, comillas, Inflación, la historia macrodefinitoria de esta década.
Siguen. A su vez, esto podría crear una recesión significativa y desencadenar una cadena de dificultades financieras en todo el mundo, particularmente en los mercados emergentes. ¿Por qué en los mercados emergentes? Nosotros sabemos por qué, lo hemos explicado aquí muchas veces, porque los mercados emergentes cotizan en dólares sus deudas. Los mercados emergentes emiten sus bonos de deuda en dólares. Seguramente los responsables que tengan en los bancos centrales de Argentina, de Turquía y de otros países, como ya son los que se comieron la crisis del 2016 con la subida del dólar. Seguramente tengan a gente que esté coberturando, buscando colaterales, buscando coberturas a esas posiciones alcistas en dólar en lo que se refiere a su deuda. Pero incluso las coberturas salen caras, ¿vale? Según los analistas del banco, descuidar la inflación deja a las economías globales sentadas en una bomba de tiempo. Este es el artículo, creo que lo tenemos hasta aquí, eso es. Vamos a comentar al respecto de esto cuáles son las palabras de jefe de economistas Stig Jakobsen, que le sigo en redes, que alguna vez os he sacado algún artículo de él, que es bastante, bueno, es un crack el tío. En su momento tuve la oportunidad de conocerlo en persona cuando yo trabajaba para la misma entidad y fue una buena experiencia porque el tipo no tiene pelos en la lengua, el tipo habla claro de lo que piensa. En este caso ha publicado un tweet que decía "Why the US interest rate not rising with 5% inflation? Easiest financial conditions ever, plus massive QE, plus massive injection from treasury accounts. Rates can't go up with 1 to 1.5 trillion of new money flowing to the system." Y traducido al cristiano o al castellano, él se está haciendo una pregunta que él mismo se responde. Dice, ¿por qué las tasas de interés de Estados Unidos no pueden subir con una inflación del 5%? Y dice, porque las condiciones financieras son las más fáciles que se les han puesto nunca, porque hay una inyección masiva de lo que llamamos estímulo monetario, quantitative easing, y una inyección masiva de fondos al Tesoro americano, a financiar la deuda americana. Por lo tanto, no puedes subir los tipos sobre una masa monetaria de 1.5 trillones de dólares fluyendo. Porque si lo haces, vas a aumentar los costes de financiación. Subir los tipos es aumentar el precio del dinero. ¿Y voy a aumentar los costes del dinero a todos los que necesitan y dependen de este dinero, incluido el Tesoro americano? Probablemente no. Es decir, les da miedo tocar el castillo de naipes que es la deuda, ¿vale? Y en el gráfico lo que vemos es básicamente en la parte de arriba el flujo de efectivo que se va realizando y te pone Treasuries, Raining Day Found, falls to lowest since March. Los fondos del Tesoro americano y abajo tenemos las condiciones el índice de condiciones financieras de Estados Unidos súper bajo, súper suave, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto nos viene a contar un poco la madre del cordero, el problema de todos, ¿no? La esencia, el corazón de ese riesgo, de ese problema, está básicamente ahí. Por eso, el artículo que me ha pasado Fran de Zero Hedge era un artículo súper denso y oscuro, pero denso y oscuro hasta puntos de que cuando lo he leído he dicho, hostia, es que hay partes que esto es mejor no contarlas aquí en un vídeo, primero porque se hace súper raro y seguro porque es demasiado oscuro y redenso, ¿vale? O sea, tenéis que leeroslo vosotros mismos, porque yo he seleccionado de todas maneras una parte que es brutal, que es la que habla sobre específicamente sobre este tema, sobre la tasa de interés, sobre los niveles de deuda y sobre una cronología de cómo ha ocurrido en el pasado, y por qué los alemanes y por qué los americanos no parecen ver el problema con los mismos ojos, ¿vale? Pero hay otras partes y otras cronologías que nos va a ir haciendo sobre, pues yo qué sé, te va a hablar de la trilateral, te va a hablar de la OPEP, de los pactos con Estados Unidos, de cómo Estados Unidos pudo tener interés en subir el precio del petróleo. Brutal, una revisión cronológica buenísima, pero hecha muy, muy, muy oscura. O sea, que dices, yo mismo lo estaba leyendo y me conozco de pe a pa toda la historia de lo que sucedió y había detalles que no conocía y que decía, no sé si son verdad o no. O sea, buenísimos, ¿vale? Buenísimos. El artículo, por si te lo quieres leer entero tú luego por tu cuenta, se llama Financial Blowout Ahead. Básicamente, como por decirlo así, explosión financiera en marcha, ¿vale? Lobotomized economies clash on the deck of the Titanic. Pues economistas lobotomizados en la cubierta del Titanic. Es que los títulos de los artículos son buenísimos, ¿eh? Fíjate, explosión financiera a la vista, economistas lobotomizados en la cubierta del Titanic. Vamos a empezar a hablar del artículo para que veáis un poquito cómo se va a meter en faena y después hablamos de Macron y cerramos la parte de noticias y hablamos de los gráficos, ¿vale?
Dice el artículo, mientras los genios que dirigen la burbuja financiera occidental, a veces llamada economía, continúan redoblando su obsesión por bombear un sistema financiero muerto cada vez más billones de gasto de estímulo, las discusiones se desatan entre los economistas con lavado de cerebro que viven la negociación del colapso sistémico que se avecina. Me viene a la mente la idea de que los ingenieros del Titanic fuesen estos, discutiendo apasionadamente sobre si deberían acelerar o desacelerar la velocidad del barco cuyo casco ha sido destrozado durante mucho tiempo por un iceberg. Básicamente compara a los economistas de hoy en día que analizan las políticas monetarias y fiscales de lo que se avecina, como los ingenieros del Titanic diciendo, ¿qué hacemos? ¿Le damos marcha atrás o aceleramos? Porque no sabemos cómo parar esto. Y de hecho es muy parecido a lo que ocurre. Digamos, vamos a buscar la cronología, ¿vale? Para los que seguís esto en directo y que estéis conmigo en esto, en lo que voy a contar. Pero básicamente tú estás a los mandos de la mayor economía del mundo y, por decirlo así, los dos Titanics son el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Los estímulos que han creado monetarios son brutales, pero han hecho billetes como jamás en la historia se había echado. Han duplicado el balance de la Reserva Federal, por si no lo sabías. O sea, en todo lo que ha acumulado la Reserva Federal de balance durante los años de estímulo desde 2008, lo han duplicado en menos de un año, bueno, un año, en 2020. O sea, es de auténtica locura lo que han hecho. Entonces, la pregunta del millón ahora es, si se está sobrecalentando la economía y sube la inflación, ¿tocan la palanca del freno? Que es la palanca de los tipos de interés. Y si la tocan, ¿qué pasa cuando tú tocas el freno de mano en un coche que va a 300 por hora? ¿Qué pasa? El coche va a 300 por hora y tú tocas el freno de mano. ¿Cuál es el principal miedo del que está a los mandos ahora mismo del Banco Central, de la Reserva Federal? Que si toca la palanca de la tasa de interés, la velocidad de deuda y de crédito que está circulando, como decía Steve Jacobsen en el tuit que hemos puesto hace un momento, a la velocidad que se está moviendo la economía mundial con el estímulo monetario actual, ¿cuál es el riesgo de tocar la palanca y de ajustar esa masa de dinero ingente que han inyectado? Digamos que el riesgo es que al tocar la palanca, el efecto que produzca sobre los costes financieros de toda la deuda que han inyectado lleve al mundo entero a que de repente cada vez tenga menos dinero disponible para pagar las deudas. Y que eso te empuja a una tasa de paro brutal, porque cuando a alguien se le encarecen los costes, a las empresas, el problema es que tienen que elegir entre seguir con el negocio o despedir a gente, ¿vale? Entonces, lo primero, aumentar el paro, lo segundo, se cierran los negocios. Es decir, un desastre a nivel económico. En un lado del debate, dice, figuras como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, defienden una nueva ola emergente de altos intereses como una ventaja para el punto de vista de la sociedad, con el fin de contrarrestar las crecientes tasas de inflación que se extienden por todos los sectores. O sea, digamos que Yellen, y esto ya lo comentamos la semana pasada, ¿vale? Yellen y Powell han dicho, no nos parece mal que se suban los tipos. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Lo comentamos la semana pasada. Porque si les van a dar cheques de dinero gratis, aunque les suban los tipos, van a lo comido por lo servido. Yo voy a subirte los tipos de interés, por lo tanto la hipoteca te va a salir más cara. Pero no te quejes porque te va a mandar un cheque de dinero gratis porque va a ser el estímulo de Joe Biden. Así podemos subir los tipos sin que esto genere un impacto negativo en la economía. Es decir, te voy a subir por aquí los tipos, pero por aquí, por este otro lado, te voy a dar dinero, ¿vale? Entonces vamos a ver si con eso minimizamos el impacto que tenga la subida de tipos. El problema está en que, como hemos dicho en más de una ocasión, la mayor parte del estímulo monetario, de dinero, de billetes que se ha generado durante los últimos años, no ha ido al bolsillo del ciudadano que va a recibir el cheque, ha ido a los mercados financieros, y es ahí donde va a impactar la subida de tipos. En el otro lado del debate, dice, los economistas del banco más grande de Alemania gritan que esperar hasta 2023 es mortal. No se debe perder ni un segundo antes de aumentar la tasa de interés ahora para evitar que la bomba de tiempo destruya a los Estados Unidos, dicen, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos, Yellen y Powell han dicho que podría ser hasta bueno para la sociedad
con el fin de contrarrestar la inflación, que se suban los tipos. Este campo afirma que este aumento de la tasa de interés no debe realizarse de inmediato. Esto es, según Estados Unidos, no debería ser hecha de inmediato, solo se comenzaría a hacer en 2023 y hasta entonces la tasa de interés debe mantenerse cerca de 0%. Es decir que Estados Unidos dice, tranquilos, ¿vamos a subir los tipos de interés? Sí, pero ya en 2023, ¿vale? De aquí a 2023 quedan 2 años, año y pico, 2 años. Entonces, los alemanes dicen, no, para entonces será demasiado tarde. El 7 de junio, el economista jefe del Deutsche Bank, David Folkers Landau, escribió apasionadamente que la decisión de Washington de esperar hasta 2023 antes de subir la tasa de interés podría crear una recesión significativa y desencadenar una cadena de dificultades financieras en todo el mundo, que provocaría una bomba de tiempo esperando explotar, a menos que la tasa de interés subiera hasta el 20% tal como lo había hecho en 1980 el entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, que vio caer la tasa de interés del 12,5 en 1980 al 3,8 en 1982. Básicamente los alemanes es, sube la tasa de interés fuertemente y súbela ya. Porque para entonces, o sea, para 2023 podrás incluso ponerla a un nivel considerable que pueda estimular la economía. O sea, los alemanes dicen, córtalo en seco, pero ya sabemos cómo son los alemanes. Son los que han aplicado a toda la zona euro políticas de ajuste fiscal que nos han llevado a, por el bien de sanear las cuentas públicas, destruyamos empleo, destruyamos consumo, destruyamos inversión, es decir, destruyamos tejido económico. Hostia, pero estamos en la ruina. El trabajo que hay es súper precario en Europa. Y la tasa de paro sigue siendo súper alta, por encima del 15% en España. En Italia por encima del 10%. Ya, pero hay que sanear las cuentas. Pero es que llevamos años saneando las cuentas, y el problema es que podemos tener las cuentas súper saneadas, pero la gente no tiene curro, no tiene trabajo, no hay consumo, porque no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay consumo, no hay inversión, no se compra vivienda y por lo tanto la actividad económica real en España y Italia no se recupera. Ya, pero tienen las cuentas saneadas. Ya, pero no se recupera la actividad económica. ¿Me seguís un poco el rollo que hay con Alemania? ¿Vale? Sin embargo, ambas partes son completamente ignorantes o mentirosos directos, dice el artículo, que intentan distraer a los ciudadanos y a los responsables políticos de la naturaleza sistémica real del colapso que se avecina y que solo se puede abordar si se tienen en cuenta ciertos hechos fundamentales de la historia reciente. Vamos a ver qué hechos nos cuentan. Voy a leer chat, por cierto, me está escribiendo algo por aquí. La ampliación de Basilea III, ¿tendrán pelotas para hacerlo? Me pregunta por aquí Wipu12 en el chat. El tema de Basilea III es que si lo hacen, es lo que muchos llaman que sería tan radical, implicaría tantos cambios, el Basilea III tal como lo conocemos ahora, que incrementaría los coeficientes de caja, pediría mayores reservas, no importa el activo, mayores colaterales, sea cual sea el activo. Por lo tanto, a la banca de inversión mundial que negocia plata y oro le pedirían tener mayores reservas de plata y de oro. Por lo tanto, Basilea III, muchos creen que sería una transición forzada al patrón oro. ¿Vale? Pero es un misterio hasta que no, porque se ha ido aplazando, hasta que no veamos que se pone en vigor no lo sabemos. Hace unas semanas hablamos de este tema, de Basilea III. Y continúa el artículo, que el artículo tiene mucho jugo, ¿vale? Dice: desde que una pandemia indujo a las naciones a bloquear sus economías, los paquetes de rescate y la impresión ilimitada de dinero para evitar que la gente literalmente se muera de hambre y los bancos colapsen, se ha convertido en una nueva normalidad. 24 billones de dólares se han generado a nivel internacional en deudas relacionadas con COVID, 24.000 millones, ¿vale? Mientras que los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, su balance se ha duplicado durante el mismo periodo de 8 billones, 8.000, yo creo que eran 8 trillones, con tasa creciente de inyecciones de liquidez en los bancos too big to fail desde septiembre de 2019. ¿Qué pasa? Que la traducción muchas veces yo creo que nos cambia trillones por billones porque los billones europeos son trillones americanos. ¿Me seguís? Pero el balance de la Reserva Federal, que yo sepa, estaba en 7.6 trillones de dólares, duplicado ahora durante el 2020. Hasta ahora, precio al consumidor, la inflación ha aumentado un 4,2% en 12 meses. De hecho, el último dato del viernes creo que fue 5% de tasa de inflación, por encima todavía aún más de eso. Pero con base a la realidad obvia de 28 billones de deuda estadounidense totalmente impagables, que sostienen una bomba de tiempo de burbuja derivados de 1.2
billones, junto con la ruptura de la cadena de suministros y el programa de infraestructuras verde disfuncional impulsado por Biden. Aquí aprovecha el autor del artículo de Zero Hedge para meter todo en un mismo saco, que si la agenda verde, que es, o sea, cosa que hemos aquí en este bloque hemos hablado justo de eso, de las políticas Green Deal, de digamos la reestructuración económica y social a nivel global con el reset que persigue el Foro Económico Mundial. Todo eso está más que estudiado y es súper evidente. Pero aquí, claro, aprovechan y lo meten todo en el mismo saco. Dicen, es que todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. La amenaza desemboca la inflación e incluso hiperinflación estaría firmemente presente, o debería estarla en la mente de todos. Dado que a los economistas se les dice repetidamente que los aumentos de la tasa de interés de Volcker en el 79-82 salvaron la economía estadounidense, vemos qué sucedió realmente y por qué Volcker describió su filosofía como una desintegración controlada. Atento con eso, ¿eh? Lo que nos está diciendo es, la subida de tipos que aplicó Volcker fue algo que yo no he llamado desintegración controlada, yo lo he llamado desde hace, pues diría yo que 2 años ya, ese desmantelamiento del petrodólar. Desmantelamiento, ¿vale? Las medidas que se van tomando parece que están forzando a que se vaya desmantelando el sistema monetario internacional, que es el que está basado en el dólar y la energía, el petróleo. Si bien la inflación se extendió por todo Estados Unidos en la década de los 70, vale la pena preguntarse ¿por qué sucedió esto realmente? ¿Las reformas de Volcker tuvieron algo que ver con la solución a ese problema? ¿O tanto el problema como la solución nominal impulsaron una agenda singular de destrucción controlada de Estados Unidos que ahora se desarrolla 4 décadas después? Por un lado, el alejamiento del desarrollo industrial a largo plazo con la flotación del dólar estadounidense en el 71 y... recapitulo para el novato, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Nixon, suspendió la conversión directa por oro de $35 por cada onza y dejó el dólar flotando contra el oro. Fuera del patrón de reserva oro, dice aquí en el artículo, contribuyó en gran medida a convertir una economía productiva e impulsada por la manufactura con visión de futuro en un culto al consumidor postindustrial y un desperdicio. Muy radical las palabras del blog Zero Hedge, una crítica súper dura, pero qué duda cabe que podría tener incluso hasta algo de razón, porque lo que está diciéndonos es, se suspendió el patrón oro y desde ese momento la economía americana pudo acomodarse en el dinero gratis, fresco, recién impreso para poder continuar su desarrollo económico. Dicho de otro modo, a ver, os hago una revisión cronológica rápida aquí. En el año 68 es cuando Estados Unidos alcanza su último superávit comercial. Después del 68 Estados Unidos nunca volvió a vender más de lo que compra el resto del mundo. Y la solución de Nixon fue, si vendemos menos de lo que compramos al resto del mundo, nos convertimos en una economía netamente importadora y por lo tanto habrá que reestructurarse y las industrias se cerrarán. ¿Por qué? Porque ya no solo no vendemos al resto del mundo más, sino que además compramos productos de la industria del resto del mundo. Es decir, la elección era entre el proteccionismo o rendir las fábricas. Y al suspender la conversión con el oro, rindieron las fábricas. Dijeron, no pasa nada, podemos ganar esta batalla sencillamente abaratando el dólar, suspendiendo su conversión con el oro y cotizándolo a través del petróleo. Porque si no era por el petróleo, el dólar no sobrevive. Una vez que tú abandonas el patrón oro, si no es por el petróleo, tu dólar se muere. Lo único que garantiza la demanda durante más de 40 años de dólares a nivel mundial, y la actual sigue siendo la principal moneda de reserva, lo único que garantiza que el dólar sigue en los bolsillos de los bancos centrales es que se cambia por energía, porque el petróleo cotiza en el mercado internacional en dólares. Fin de la película. El petróleo, el maíz, el cobre, el gas, todo cotiza en dólares. Luego es lo que llaman una commodity currency, es la moneda reina de las commodities. Por eso se ha legitimado su uso durante años, pese a que se suspendió su conversión con oro. Bien, ¿dónde me he quedado? Me he quedado yo creo por aquí. Esta era postindustrial se caracterizó por industrias subcontratadas que dependían cada vez más del aumento de la tasa de importación de cosas de Estados Unidos alguna vez fabricadas para sí mismos. Economía fuego, dice, de finanzas y seguros y especulación inmobiliaria. Se apoderó cada vez más de la otrora
poderoso sector manufacturero. Tenemos un gráfico además. El gráfico básicamente muestra la progresión que tuvieron los sectores económicos, los tres sectores económicos en Estados Unidos desde 1840 hasta 2010. Y nos muestra cómo en 1840 el sector de agricultura era súper fuerte, y el de la industria estaba en torno al 10% de la fuerza de trabajo. Es decir, el 10% de la población trabajaba en industria en 1840. Y el resto trabajaba en la agricultura y en torno a un 20% de los servicios. Es decir, 30-70% en la agricultura. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XX, 1910-1920, la industria supera la agricultura. La industria empieza a alcanzar más del 30% de la población trabaja en la industria. Y prácticamente el 40% de la población para 1920 trabajaba en los servicios. Entre los dos, industria y servicios superaban ya el sector agrícola. Estados Unidos se convirtió en una economía de expansión, de industria y de servicios, que es lo que ha hecho ricas a las naciones. Y la agricultura cada vez ocupaba un papel menos relevante. Fijaos si ha cambiado el mundo durante las negociaciones con China sobre la guerra comercial. Estados Unidos, paradójicamente, lo que vendía a China es soja. Y China lo que vendía a Estados Unidos eran circuitos eléctricos. Luego la industria está en China y la agricultura de nuevo está en Estados Unidos, ¿vale? Como en el siglo XIX. Pero, además de eso, lo que nos muestra es que desde los 60 la industria empezó a perder cada vez mayor papel y ha decaído durante los 70, los 80 y los 90, fue decayendo cada vez más hasta la época actual que está pues en niveles aproximados a los que tenía. De nuevo, vas a alucinar con esto, ¿vale? Pero lo tenemos en pantalla. De nuevo, el nivel actual de la industria en Estados Unidos está en torno a 1870. La misma nivel o porcentaje industrial que había en 1870-80. Es decir, hemos vuelto a finales del siglo XIX, en lo que se refiere a peso de la industria estadounidense. Por eso cuando Trump llegó dijo que iba a volver a hacer América grande de nuevo, a recuperar la actividad industrial a través de políticas más proteccionistas, etcétera, contra China, ¿vale? Pero ese sueño, o sea, para romper tu dependencia de China. Por eso Macron dijo también con la pandemia que había que recuperar la industria en Europa para producir nuestros propios bienes, productos sanitarios, ¿vale? Para no depender de un país extranjero cuando se refiere a recursos sanitarios. ¿Qué más? Y dice, este desapego de la valoración del dólar... a ver, ¿dónde me he quedado? ¿Lo he leído todo o no? Sí, eso es. Dice, este desapego de la valoración del dólar de todos los estándares físicos medibles contribuyó en gran medida a acabar con el poder adquisitivo y elevar la inflación. A medida que el dólar pierde fuerza y valor, porque está cada vez más diluido, porque ya no es convertible por oro, porque ya tiene menor valor, con un dólar cada año compro menos cosas que hace 10 años, ¿vale? Luego, por lo tanto, uno, contribuye a un aumento de los precios, y dos, o lo que es lo mismo, a una pérdida de poder adquisitivo de cada dólar. Hay más dólares circulando, cada dólar vale menos, y por lo tanto el producto que antes te valía $1, ahora tiene que valer $1.50. ¿Por qué? Porque tiene que compensar lo poco que vale el dólar cuanto más dólar se genera. A mayor oferta de moneda, menos vale cada una de estas. ¿Me seguís? La desregularización, perdón, me he quedado aquí en la inflación. Dice, a medida que la circulación monetaria aumenta, cada vez más por la especulación del petróleo, las divisas u otros bienes, a menudo no tenían conexión con la realidad, la tasa de inversión en ciencia de vanguardia, tanto en ámbito atómico, de fusión, como en el macro ámbito de exploración espacial, se cortaron drásticamente. Véanse los gráficos, a medida que el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vital general colapsaron drásticamente en todas las naciones occidentales de la OCDE, atrapadas por la nueva normalidad postindustrial. Nos está hablando de cómo los 80 y los 90, siguiendo a Estados Unidos, el resto de economías de Europa se desindustrializan. La terciarización de servicios, que se llamó el sector terciario, es el sector de servicios. La terciarización de la economía significaba que toda la economía empieza a cerrar sus fábricas. En España, en América, en Europa, se cierran las fábricas y se empieza a dedicar la economía a servicios. Y llega una pandemia y no hay personas circulando, no hay servicios y entonces colapsa todo, ¿vale? La desregularización y la liberación del mercado castraron el papel del Estado-nación soberano cada vez más desde 1971 en adelante, ya que las políticas de laissez-faire es una expresión francesa que en economía se refiere a dejar hacer, ¿no? Dejar hacer. Dominaron un panorama que alguna vez fue proteccionista.
en lugar de continuar con la práctica exitosa de la paridad de precios que defendió el crecimiento real de las naciones occidentales durante 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los mercados, dirigidos por especuladores que solo buscaban maximizar las ganancias, defendieron los precios de los bienes. Definieron los precios de los bienes. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los activos financieros están básicamente dictados por los estímulos monetarios, no por su valor real intrínseco. ¿Vale? Y tenemos también gráfico aquí donde se muestra pues el presupuesto anualizado que se destinaba en cada caso a cada cuestión. ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Donde demostraba los estímulos que se hicieron en cada uno de los ciclos o crisis y cómo la situación actual presupuestaria es patética comparada con la que hubo entonces. Qué agorero, ¿verdad? Qué mal rollo. Pero bueno, está interesante. Y ya os digo que os estoy leyendo. Fijaos, si esto fuese un artículo picante, os he leído solamente la parte donde está el queso, un poco de pan, ¿vale? Pero donde está la guindilla y la salsa picante, está... Buscadlo en el blog Zero Hedge, porque es ahí donde realmente está la cosa dura, ¿eh? A ver, chat, me estáis poniendo por aquí cosas. Voy a mirarlas y hablamos ya de Macron.